¿Qué significa la felicidad para ti? Hola y bienvenidos a nuestro podcast, queridas y queridos oyentes. Antes de empezar, contamos brevemente por qué hacemos este podcast. Queremos practicar español, compartir historias y usar palabras sencillas juntos. Exacto, podéis escuchar, aprender y ojalá divertiros un poquito. Nuestro tema de hoy es la felicidad. Una palabra grande, ¿verdad? Sin duda. Elegimos la felicidad porque todo el mundo piensa en ella. Algunos la buscan, otros la encuentran, otros se preguntan qué es. A menudo hablo con mis alumnos sobre la felicidad. Dicen que son felices cuando entienden una frase nueva en español. Me gusta esa idea. Pero, Laura, ¿qué significa la felicidad para ti, personalmente? Para mí, la felicidad se siente cálida, como sol en la piel. Es tranquila pero fuerte. Bonita descripción. Yo siento felicidad a menudo mientras ando en bici por el bosque. El aire huele fresco, cantan pájaros y simplemente río. Interesante, la felicidad tiene muchas formas. Sí, y por eso es difícil definirla. Quizá la felicidad es mezcla de sentimiento, momento y actitud. Buen punto. Hoy veremos varias áreas relacionadas con la felicidad. Amistad, salud, amor, familia, libertad e incluso animales. Suena como un viaje largo. Exacto. Iremos paso a paso. Tengo curiosidad si hallaremos una respuesta al final. Tal vez no haya una sola respuesta, sino muchas pequeñas. Cierto, y cada persona tiene su propia definición. Nuestros oyentes pueden pensar luego qué es felicidad para ellos. Escribidnos vuestras ideas, nos alegrará. Antes de profundizar, una pequeña pregunta para ti. ¿Por qué crees que la felicidad es tan importante hoy? Porque la vida es rápida, llena de noticias, trabajo y estrés. La felicidad da fuerza y calma. Estoy de acuerdo. Si entendemos qué nos hace felices, podemos vivir mejor. Y quizá podamos ayudar a otros a hallar su propia felicidad. Ese es un bonito objetivo para el episodio de hoy. Entonces, empecemos y hablemos de amistad. Antes de cambiar, cuéntanos una pequeña experiencia que te dio felicidad reciente. Claro, fue ayer en clase. Un estudiante pudo pronunciar bien una palabra española muy larga. Su cara brilló y toda la clase aplaudió. En ese momento sentí verdadero orgullo y alegría. Suena maravilloso. Mi último instante feliz fue una taza de chocolate caliente tras correr con frío. Me senté en el balcón, oí la lluvia y todo se sintió tranquilo. ¿Ves? La felicidad puede ser pequeña o grande. Exacto. Importante para los oyentes. La felicidad no tiene que ser cara ni lejana. Sí, puede esconderse en la vida diaria. Quizá la descubráis al respirar conscientes o al sonreír a alguien. O cuando aprendéis una palabra nueva y os sentís seguros. Queremos mostrar lo variada que es la felicidad. Y lo haremos paso a paso muy tranquilos. Antes de sumergirnos, recordamos nuestro nivel de lengua. Hablamos despacio y usamos palabras simples. Si algo va rápido, escuchad esa parte otra vez. Pero basta de explicaciones. Pablo, ¿estás listo para el primer gran tema, la amistad? Claro, tengo muchas ganas. Pero primero respiramos hondo para relajarnos todos. Buena idea. Tomad aire profundo, queridos oyentes. Vale, empezamos ya con amistad y felicidad. Vamos allá, permaneced atentos. Amistad y felicidad. Pues,
Ahora entramos en nuestro primer tema. La amistad. Me encanta este tema, aunque soy tímida. Tímida o no, los amigos de verdad iluminan la vida. Totalmente. Cuando una amiga me llama, sonrío al instante. ¿Qué te da la mayor sensación de felicidad en la amistad? Es la sensación de ser entendida sin muchas palabras. Oh sí, ese entendimiento silencioso vale oro. Por ejemplo, mi mejor amiga sabe cuándo necesito calma. Entonces trae té y no dice nada grande. Eso suena maravilloso. Tengo un amigo, Carlos. Nos conocemos desde el colegio. Cuando nos vemos, reímos como antes, fuerte y libre. Reír es una parte importante de la amistad. Definitivamente. Libera el estrés al instante. A veces pienso que la amistad verdadera es la forma más fuerte de felicidad. Estoy de acuerdo en parte, pero las circunstancias también influyen. ¿Qué quieres decir con eso? Imagina que tienes buenos amigos, pero sin trabajo y con grandes problemas. Entonces la alegría puede crecer más difícilmente. Buen punto. Pero los amigos pueden ayudar, ¿no? Sí, pueden escuchar, dar consejos o simplemente estar. Recuerdo una etapa dura durante mis estudios. Me sentía abrumada, no sabía cómo seguir. Mi compañera Ana se sentó a mi lado en la biblioteca. Ella dijo, lo lograremos juntas. Creamos un plan de estudio juntas. Al final aprobamos las dos. Es un gran ejemplo de apoyo. Creo que momentos así construyen confianza profunda. Sí, y la confianza dura mucho. ¿Tienes experiencias donde la amistad fue puesta a prueba? Por desgracia, sí. Hace 3 años me mudé a otra ciudad. Una amiga antigua prometió visitarme a menudo, pero nunca vino. Eso suena decepcionante. Dolió, pero entendí que la distancia cambia las cosas. Hoy escribimos poco, pero sin rencor. A veces hay que soltar para hallar paz. Cierto. Y así hay espacio para nuevos amigos. ¿Puedo hacer una pregunta provocadora? Claro. ¿Se puede ser feliz sin amigos cercanos? Pregunta difícil. Creo que quizá a corto plazo, pero a largo plazo llega la soledad. Pienso igual, pero con matices. Algunas personas hallan gran alegría en hobbies o naturaleza, pero incluso ellas necesitan contacto humano algún día. Una charla breve con el vecino ya ayuda. Sí, somos seres sociales. A veces me pregunto cómo cuenta el contacto digital. Buena pregunta. Las videollamadas con amigos fuera me dan energía. No es igual que abrazar, pero ayuda. Para aprendientes, la amistad online también puede motivar. Cierto. Intercambian palabras, ríen de errores, crecen juntos. Veo cada día cómo compañeros de tándem crean lazos rápidos. Quizá el secreto esté en los objetivos comunes. Los objetivos comunes unen de inmediato. Un equipo de fútbol, un grupo de estudio, una banda. O simplemente 2 personas que aman el café. Tengo un pequeño ritual. Cada viernes quedo con 2 colegas en la misma panadería. Hablamos de la semana, reímos de pequeños fallos. Después me siento ligero. Los rituales dan seguridad y alegría. Queridos oyentes, ¿tenéis también rituales de amistad? Escribidnos sobre ellos, me interesará mucho. Hablemos brevemente de un problema. Muchas personas hoy se sienten solas pese a las redes sociales. Sí, es un gran tema. Ven muchas fotos, pero tienen pocas charlas reales. ¿Qué podría ayudar? Tal vez pasos pequeños. Por ejemplo, escuchar activamente a alguien una vez por semana. O llamar a un contacto antiguo y preguntar cómo está. Puede dar miedo, pero vale la pena. Lo hice la semana pasada. Llamé a un amigo de la uni que no oía hace 10 años.
Él se sorprendió, pero también se alegró. Ahora tenemos contacto otra vez. Me alegra oírlo. A veces solo se necesita un primer paso. ¿Crees que la amistad siempre permanece igual? No, cambia, igual que cambiamos nosotros, Y está bien. mientras haya respeto y sinceridad. Creo que hemos dado una buena visión general. Sí, hablamos de risa, apoyo y confianza. Y también de dificultades. Pero al final, la amistad hace la vida más colorida. Diría que es un bonito resumen conjunto. Yo también lo creo. La salud como base. Seguimos con nuestro siguiente tema importante. La salud. Sí, para muchos, la salud es la base de la felicidad. Sin un cuerpo en forma y una mente clara, todo cuesta. Recuerdo una gripe de hace 2 años. Estuve en la cama, con fiebre y sin poder trabajar. En ese momento vi lo valiosa que es la salud simple. Oh sí, la enfermedad hace el día a día muy difícil. Al mismo tiempo aprendemos a ser agradecidos cuando podemos caminar de nuevo. Hace 3 meses fue mi rodilla. Me caí, la pierna se hinchó y cada escalera fue una montaña. Oh no, eso suena doloroso. Sí, pero la fisio ayudó y hoy corro otra vez distancias cortas. ¿Esa experiencia cambió tu visión de la felicidad? Totalmente. Entendí que debo cuidar mi cuerpo, no solo usarlo. Así que más sueño, menos azúcar y pausas regulares. Suena razonable. ¿Y tu salud mental? ¿Cómo va? Es un gran tema en la clase. Muchos estudiantes sienten presión de hablar español perfecto. Intento mostrarles que los errores son normales. Eso reduce estrés y hasta trae alegría. ¿Tienes tú estrategias contra el estrés? Sí, medito cada mañana 5 minutos. Solo 5 minutos, pero ayuda mucho. Respiro hondo, observo mis pensamientos y los dejo ir. Muy interesante. Nunca lo he probado. ¿Quieres hacer un ejercicio rápido? Con gusto, pero quizá más tarde no queremos dormir a la audiencia. Cierto, queremos mantenerles despiertos. Entonces hablemos de alimentación. Buen tema. La comida influye mucho en el ánimo. Cuando como muchas verduras me siento ligera y clara. Para mí, un desayuno caliente da energía al día. ¿Cuál es tu desayuno favorito? Avena con plátano, nueces y canela. Rico y saludable. Pero a veces me permito chocolate. La felicidad también se saborea. Exacto. Todo es cuestión de equilibrio. ¿Qué opinas del deporte como fuente de felicidad? El deporte es mi mejor elevador de ánimo. Después de 20 minutos corriendo, siento endorfinas por todo el cuerpo. Yo soy más fan del yoga. Movimientos lentos me ayudan a ordenar la mente. Entonces cuerpo y mente trabajan juntos. Exacto. La idea es holisticirca. Me pregunto, ¿se puede ser feliz aún con enfermedad? Sí, creo que es posible, pero de otra forma. ¿Quieres explicarlo? Si el cuerpo duele, el foco puede ir a pequeñas alegrías. Un libro, una visita, musicirca. Entonces la felicidad vive en la gratitud consciente. Exacto. Y en la aceptación. Aceptación, palabra grande pero útil. Mi abuela estuvo enferma mucho tiempo, pero reía cada día con chistes pequeños. Eso muestra que la felicidad puede vivir con dolor. Impresionante. Ella siempre decía, cada respiro es un regalo. Palabras bonitas que quedan. Queridos oyentes, quizá pensáis ahora en vuestra propia salud. ¿Qué os hace bien? ¿Qué necesitáis más? Enviadnos vuestros consejos. Nos gusta aprender. Creo que cubrimos bien la base.
Sí, la salud como fundamento brilla ahora clara. ¿Debo resumir nuestra charla brevemente? Con mucho gusto, eso ayuda a entender. Amor y pareja. Bien, después de la salud viene un tema muy emocional. El amor. Ya me late el corazón. El amor es grande, bonito y también complicado. Cierto. Una pareja puede traer mucha alegría, pero también nuevas preocupaciones. Una vez estuve muy enamorada. Todo se sentía ligero. ¿Quieres contar más? Claro, nos conocimos en el parque. Él daba pan a los patos. Hablamos de música, reímos mucho. A las 3 semanas ya éramos pareja. Suena romántico. Lo fue. Pero tras un año nos separamos. Objetivos diferentes. Duele, pero le pasa a mucha gente. Sí, y aprendí. La felicidad también viene de dentro. Eso me parece importante. El amor debe sumar, no salvar. Exacto. ¿Qué significa el amor para ti? Para mí, el amor es confianza. Compartir el día y seguir libre. Interesante mezcla. ¿Tienes un ejemplo? A mi pareja y a mí nos gusta viajar, pero también por separado. Ella visita a sus amigas, yo hago rutas en bici. Después lo contamos todo. Así queda emoción. Bonito modelo. Gracias. También tenemos reglas. Hablar con honestidad, sin secretos. La comunicación abierta evita malentendidos. Exacto. Y los pequeños gestos cuentan. Una nota en la nevera puede hacer milagros. Oh, sí. Me gusta dejar papelitos con una carita. Pero el amor también puede dar miedo. Uno se vuelve vulnerable. Así es. Se muestra el yo verdadero. ¿Has tenido miedo a la cercanía alguna vez? Sí. Tras la ruptura necesité tiempo. No quería a nadie cerca. ¿Cómo superaste eso? Hablé con amigas, hice terapia, escribí diario. Poco a poco me abrí de nuevo. Valiente. Mucha gente evita los sentimientos. Evitar no ayuda. Los sentimientos quieren ser vistos. ¿Crees que la verdadera felicidad necesita pareja? No, el amor tiene muchas formas, incluso el amor propio. Estoy de acuerdo. Una vida plena también es posible en soledad. Pero la pareja puede profundizar la alegría. Sí, el pastel compartido sabe mejor. Bien dicho. ¿Y en tu clase? ¿Los estudiantes preguntan mucho por palabras de amor? Oh, sí. Quieren frases como te quiero enseguida. Claro, el idioma del amor es universal. También practicamos cumplidos. Por ejemplo, tu sonrisa es bonita. Eso sube el ánimo. Un alumno me dijo hace poco, el español es mi nuevo amor. Qué cumplido para el idioma. Totalmente. El amor también puede ser un hobby. O una mascota. Pero llegaremos a eso después. Cierto. Quedémonos un momento más en la pareja. Claro. ¿Qué opinas de las citas en línea? Abre puertas, pero puede ser superficial. Conozco parejas que se conocieron online y ahora están casadas. Así que oportunidad y riesgo juntos. Exacto. Lo importante es la honestidad en el perfil. Y no retrasar demasiado las citas reales. Si no, se crean imágenes falsas. Así es. ¿Conoces gestos románticos que cuesten poco? Claro. Un paseo bajo la lluvia. ¿De la mano? O cocinar juntos y encender velas. Una carta en papel, no un chat. También impacta. Me encantan las cartas a mano, raras pero especiales. ¿Y los conflictos? ¿Forman parte del amor? Sí, muestran diferencias. Lo importante es ser justos. Tenemos una regla. Nada de peleas tarde en la noche. Buena regla. El cansancio empeora todo.
Y después de cada discusión decimos algo positivo. Así el día no termina amargo. Queridos oyentes, ¿tenéis vuestros propios rituales de amor? Compartidlos con nosotros. Recogemos ideas. Veo que nos acercamos a un núcleo común. El amor da refugio, pero la felicidad empieza en el propio corazón. Bonita frase final para este capítulo. ¿Te parece? Sí, queda perfecto. Familia, raíces y hogar. Ahora llegamos a un tema muy personal. La familia. Sí, la familia da mucha calidez, pero también estrés. Empecemos por lo bonito. ¿Qué te hace feliz en tu familia? El desayuno de los domingos en casa de mis padres. Nos sentamos largo rato, hablamos y reímos. Suena acogedor. ¿Hay un plato favorito? Tortitas de mi madre. Las hace igual desde hace 20 años. La tradición da seguridad. Para mí es la noche de Navidad. Cuéntame. Cantamos canciones antiguas. Mi padre toca guitarra, yo la armonicirca. Qué bonito. La música une generaciones. Totalmente. Esos momentos se sienten intemporales. Creo que la familia da raíces. Sabes de dónde vienes. Exacto. Pero algunas personas tienen familias difíciles. Cierto. Entonces, la familia también puede pesar. ¿Tienes un ejemplo? Mi prima siente presión porque los padres son médicos. Ella quiere estudiar arte. Eso causa conflictos. Sí, pero poco a poco los padres entienden que la felicidad es más importante. Eso muestra que la comunicación es clave. A veces también ayuda la distancia. Lo sé. Después de la uni me mudé 500 kilómetros. Necesitaba espacio para descubrirme. ¿Fue duro? Mucho. Mi madre lloró en la estación. Hoy tenemos una relación fuerte. La distancia puede profundizar la cercanía después. Sí. Llamamos cada domingo por la noche. Un ritual fijo. Los rituales dan seguridad, igual que en la amistad. ¿Qué significan los abuelos para ti? Los abuelos son historia viva. Mi abuelo cuenta historias de guerra y también chistes. Me encantan esos relatos. Dan perspectiva. Muestran lo bien que vivimos hoy muchas veces. Exacto. Crece la gratitud. Hablemos de familias reconstituidas. Cada vez hay más. Buena idea. Mi hermano es divorciado y tiene 2 hijastros nuevos. ¿Cómo va eso? Sorprendentemente bien. Tienen reglas claras. Respeto, tiempo para todos, excursiones juntos. Suena armonioso. Sí, requiere paciencia, pero puede enriquecer mucho. Entonces la familia no tiene que ser solo sangre. Exacto. Familias son personas que se cuidan. Tengo un grupo de amigos al que también llamo familia. Lo conozco. La familia elegida puede ser fuerte. ¿Cómo ves la relación entre independencia y familia? Equilibrio. Necesito ambas cosas, cercanía y espacio. Yo también. Demasiada intervención me inquieta. Hablar abiertamente de límites ayuda. ¿Cuál es tu recuerdo infantil favorito? Vacaciones en un lago con mis padres. Buscábamos conchas y hacíamos barbacoa. Yo tenía una casa en el árbol. Jugaba horas a ser pirata. Esas imágenes quedan para siempre. Queridos oyentes, quizá pensáis ahora en vuestra niñez. ¿Qué recuerdos os calientan el corazón? Escribidnos si queréis. Hablemos también de temas duros, por ejemplo, la pérdida. Sí, la pérdida forma parte. Mi abuelo murió el año pasado. Estaba triste, pero también agradecido por el tiempo con él. El duelo muestra que hubo amor. Bien dicho. La familia influye incluso tras la despedida. Se transmiten valores, por ejemplo, cortesía o humor.
¿Qué valores tomaste de tu familia? Puntualidad y saber escuchar. Yo heredé el optimismo, claramente de mi padre. Se nota. Gracias. A veces los valores pesan. Por ejemplo, mucha presión de rendimiento. Entonces, hay que buscar caminos nuevos. Exacto. Crear tradiciones propias. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, en vez de visita obligada en Pascua, una carrera por la ciudad juntos. Suena moderno. O cocinar juntos por vídeo si vives lejos. La tecnología puede crear cercanía. Queridos oyentes, quizá vivís lejos del hogar. ¿Cómo mantenéis el contacto? Compartí consejos, tenemos curiosidad. Creo que tocamos muchas facetas. Sí, la familia puede ser raíces, refugio y a veces reto. Pero pese a todo, suele ser un gran ancla de felicidad. Bonita palabra, ancla de felicidad. ¿Crees que debemos cerrar aquí? Sí, se siente completo. Libertad y aventura. Ahora llegamos a un tema que acelera mi corazón. La libertad. Libertad suena a sol, viento y caminos abiertos. Exacto. Pienso en viajes, ciudades nuevas, idiomas distintos. Yo pienso más en opciones, decidir sola dónde y cómo vivo. Para mí, ambas cosas van juntas. Libertad es interior y exterior. Cierto. ¿Cuándo te sentiste por última vez realmente libre? Hace 2 meses, en una ruta en bici solo por la costa Cantabria-Circa. Cuenta más, por favor. Salí al amanecer. La niebla cubría el mar. Sin plan, solo rumbo oeste. Paraba cuando quería, tomaba café en puertos pequeños, hablaba con pescadores. Por la noche monté mi tienda en la playa. Las olas fueron mi nana. Suena de ensueño. ¿Te sentiste solo? No, me sentí unido a todo. El cielo inmenso fue compañía suficiente. Admiro tu valentía. Me gusta viajar, pero casi siempre con amigas. Viajar juntos también da libertad, solo que diferente. Mi viaje más bonito fue a Portugal con 2 compañeras. Alquilamos un coche pequeño y seguimos la costa. Cada día traía nuevas playas, nuevos platos, nuevas canciones en la radio. ¿Hicisteis planes fijos? Solo una meta general, llegar a Lisboa. Todo lo demás quedó abierto. Eso es libertad. Espacio para la espontaneidad. Pero demasiada apertura puede agotar. A veces necesito estructura. Lo entiendo. Libertad sin estabilidad puede dar inseguridad. Por ejemplo, sin empleo fijo, el viaje pronto preocupa. Cierto. Un ingreso seguro ofrece libertad basicirca. Así que equilibrio. Un ancla y una cuerda larga a la vez. Bonita imagen. ¿Cómo sientes libertad en tu día sin viajar? Con pequeñas decisiones. Hoy, té o café, bici o bus. Eso me anima. Cambio a menudo mi ruta de correr. Caminos nuevos traen ideas frescas. El trabajo también puede dar libertad. Diseño mis clases de forma creativa. En la oficina puedo teletrabajar algunos días. Ahorra tiempo y da aire. Algunas personas sueñan con ser nómadas digitales. ¿Te atrae eso? Un tiempo sí. Pero también necesito raíces. Yo igual. Un lugar fijo para volver es importante. Aquí surge la gran pregunta. ¿Hace la libertad constante realmente feliz? Quizás no. Sin límites, uno se pierde. Conozco viajeros que tras años en ruta acabaron cansados. Luego buscaron de nuevo rutina y comunidad. Entonces la libertad no es estado permanente.
sino ritmo. Sí, fases de amplitud y fases de calma. Para los que aprenden idiomas, libertad es hablar sin miedo a fallar. Muy cierto. Quien habla libre aprende más rápido. ¿Cómo fomentas esa libertad en clase? Dejo juegos de rol sin guión estricto. Los estudiantes crean diálogos propios. Suena genial. El error se vuelve parte del juego, no de la vergüenza. Exacto. Eso suelta la lengua y la mente. Me pregunto si la libertad debe ser siempre activa. Interesante. ¿Qué quieres decir? A veces libertad es no tener que hacer nada, tumbarse sin agenda. Oh, sí, esa es libertad dulce. Veamos el papel de la sociedad. ¿Limitan las normas nuestra libertad demasiado? Las normas también protegen. Sin reglas de tráfico viajar sería peligroso. Cierto. La libertad acaba donde daña a otros. Entonces, libertad responsable. Bonita idea. Queridos oyentes, ¿dónde sentís libertad real? ¿Escalando, pintando, bailando? Escribidnos, nos encanta la inspiración. Veo que compartimos un pensamiento. La libertad necesita conciencia. Sí, y gratitud. Sin ella se vuelve normal y pierde brillo. Tal vez este sea un buen cierre. Libertad, regalo y tarea a la vez. Suena completo. Ahora me siento muy ligera. Yo también. Cerramos aquí este capítulo. Alegría animal. Pasemos a un tema que calienta el corazón: los animales y la felicidad. Me alegra porque los animales me sacan una sonrisa al instante. ¿Tienes mascota? Sí, tengo una gata, se llama Luna. Bonito nombre. ¿Qué hace Luna por tu felicidad? Cuando llego a casa, me espera en la puerta y ronronea. Suena como un pequeño abrazo. Exacto. Su pelo suave me calma tras un día largo. No tengo perro ni gato, pero me encantan los pájaros. Los observas en el parque, ¿verdad? Sí. Me siento en un banco, escucho su canto y me siento ligero. Los sonidos de la naturaleza son medicina real. Muchos estudios muestran que los animales reducen el estrés. Lo noto enseguida cuando Luna duerme en mi regazo. También hay perros de terapia para hospitales. He leído sobre eso. Los pacientes sonríen más cuando pasa un perro. Un amigo mío trabaja en una residencia de mayores con un perro de terapia. Los residentes esperan cada semana solo esa visita. Eso muestra lo fuerte que es el vínculo entre persona y animal. Pero los animales también significan responsabilidad. Sí, comida, veterinario, tiempo para jugar. No se debe subestimar eso. Muchos adoptan mascotas sin pensar y luego ven que es trabajo. Entonces algunos animales acaban en el refugio, y eso me pone triste. A mí también. Hay que pensarlo bien antes. ¿Adoptaste a Luna de un refugio? Sí, estuvo allí 6 meses. Ahora se nota viva otra vez. Genial. Le diste un nuevo hogar. Ella lo devuelve con cada ronroneo. De niño tuve una cobaya. Se llamaba Turbo. Nombre veloz. Turbo corría siempre en círculos. Era gracioso. ¿Lo acariciabas mucho? Sí, y chillaba de alegría. Ese recuerdo aún me calienta. Infancia y animales. Eso queda en el corazón. Algunas personas temen a los animales. ¿Cómo ayudar? Acercarse despacio. Primero mirar, luego ofrecer la mano con cuidado. La paciencia es clave para persona y animal. En clase hablo mucho de mascotas. Los estudiantes se abren rápido. Cierto, muchos enseñan fotos de sus perros o loros. Eso rompe el hielo al instante. Me gusta preguntar: ¿qué dice vuestro animal sobre vuestro país?
Por ejemplo, renos en Noruega o elefantes en Tailandia. Los animales unen cultura y emoción a la vez. Exacto. Y enseñan empatía. ¿Cómo lo dices? Se aprende a ver y respetar las necesidades de otro ser. Lección importante también para la vida diaria con personas. Sí, Luna me recuerda pausar cuando se estira. Ella es tu pequeña entrenadora. Absolutamente. ¿Tienes planes de más mascotas? Quizá un segundo animal, pero solo cuando haya espacio suficiente. Buena decisión. El espacio es importante. ¿Y tú? ¿Te imaginas con mascota? Tal vez un perro pequeño que corra conmigo. Eso encaja con tu vida activa. Sueño con un border collie. Estos perros aman la actividad. Entonces deberías invertir mucho tiempo. Sí, lo estoy pensando. Queridos oyentes, ¿tenéis animales? ¿Cómo os hacen felices? Compartid vuestras historias, nos alegrarán mucho. Basta incluso una foto mental. No hay que poseer al animal. Por ejemplo, una visita al zoo o un pájaro en la ventana. O mirar un caballo en un prado, eso ya da una sonrisa. Creo que hemos mostrado que los animales son grandes fuentes de felicidad. Sí, mientras se tome la responsabilidad en serio. ¿Quieres decir unas palabras finales? Con gusto. Los animales nos recuerdan la sencillez, la cercanía y el respeto a la vida. Un cierre muy bonito. Con esto terminamos este capítulo animal. Repaso conjunto. ¡Wow, Laura! Hoy recorrimos muchos caminos hacia la felicidad. Sí, me siento plena y también un poco pensativa. Igual yo. Amistad, salud, amor, familia, libertad y animales, todo apareció. A pesar de las diferencias, vimos un patrón común, la gratitud. Exacto. Quien es agradecido ve la felicidad hasta en momentos pequeños. Y cada uno puede elegir sus propios pasos, eso da esperanza. Totalmente. Creo que es un buen punto para ir cerrando. De acuerdo. ¿Quieres resumir brevemente lo hablado? Con gusto. Queridos oyentes, aquí va un repaso rápido. Empezamos con la amistad. Dijimos que los amigos dan risa, ayuda y confianza. Después vino la salud como base. Sin un cuerpo fuerte y una mente clara, la felicidad cuesta. Luego hablamos de amor. La pareja puede abrir el corazón, pero debe ser libre de dependencia. En familia hallamos raíces y protección, y también la necesidad de límites. La libertad mostró aventura y autodeterminación, pero segura con un poco de estabilidad. Por último, los animales trajeron calor, responsabilidad y alegría infantil. En conjunto vimos que la felicidad es colorida, móvil y muchas veces muy cercana. Muchas gracias, Pablo. Fue claro y fácil de entender. Con gusto. Espero que nuestro resumen ayude a reflexionar y a aprender español. Seguro. Quizá nuestros oyentes hagan ahora una pausa y se pregunten, ¿qué área me da más felicidad? Gran idea. Un minuto de reflexión silenciosa puede hacer maravillas. Creo que fue una frase perfecta para cerrar la parte de contenido. Entonces lo dejamos así y pasamos a la despedida. Despedida y agradecimiento. Con esto llegamos al final de este episodio. Sí, se siente completo y cálido. Encontré el viaje por todos estos caminos de la felicidad muy inspirador. Yo también. Sobre todo, las historias personales me tocaron. Gracias por compartir con tanta apertura. Gracias a ti, Pablo. Tu optimismo siempre contagia. Me alegra. Creo que nuestros oyentes pudieron llevarse mucho hoy. Y ojalá también practicar mucho español nuevo. Exacto. Quizá escuchéis el episodio otra vez y prestéis atención a palabras nuevas.
o nos escribís qué idea os gustó más. Leemos cada mensaje con gusto y respondemos lo antes posible. Vuestro feedback nos ayuda a mejorar el podcast. Quiero agradeceros de corazón que hayáis escuchado hasta aquí. Habéis regalado vuestro tiempo, eso es valioso. Me siento honrado de ser parte de vuestro camino de aprendizaje. Igualmente, aprender juntos es mucho más divertido. Antes de decir adiós, un pequeño consejo. Buscad hoy un momento de felicidad, de forma consciente. Quizá una respiración profunda, una canción o una mirada al cielo. Guardad ese momento, tal vez en un diario. Así la felicidad crece despacio, paso a paso. Laura, fue otra vez un placer hablar contigo. El placer es todo mío, Pablo. Decimos ahora hasta pronto y deseamos a todos un día maravilloso. Cuidaos mucho y manteneos curiosos. Hasta el próximo episodio. Que estéis bien. Chao y gracias por escuchar. Eco final y pequeña tarea. Antes de apagar de verdad los micrófonos, tenemos un pequeño ejercicio para vosotros. Exacto. Lo llamamos nota de felicidad. Tomad hoy una hoja de papel o vuestro móvil. Escribí 3 cosas que os hicieron felices. Pueden ser momentos diminutos. Un hola amable, un té caliente, una canción. Después traducís las 3 frases al español, lo mejor que podáis. Si necesitáis un diccionario, usadlo. Pero primero intentad solos. Leed las frases en voz alta. Sentid la felicidad otra vez al decirlas. Quizá pegáis la nota en vuestro espejo. Así la veréis cada mañana y empezaréis positivos. Si queréis, enviadnos vuestras 3 frases. Nos alegrará mucho. Y sin miedo, los errores son bienvenidos. Muestran que aprendéis. Esa fue nuestra última pequeña sorpresa por hoy. Creo que cierra el episodio muy bien. Solo queda un suave hasta pronto y mucha alegría al escribir. Chao, hasta pronto.